Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Hermanas y hermanos, es un verdadero privilegio para mí esta tarde estar con ustedes compartiendo un precioso domingo. Gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de estar en su casa. Gracias a Dios por quienes pudieron asistir. Nuestra preocupación y oración por los hermanos que por alguna causa como enfermedad u otra dificultad no han podido asistir, que Dios sea con ellos. Y gracias a Dios por quienes, pudiendo tener la oportunidad de hacerlo, pues han estado en disposición de asistir y de compartir el tiempo con los hermanos. Esta tarde vamos a estudiar una lección que le da continuidad al tema que hemos estado estudiando durante este trimestre, que es un tema de especial importancia, el tema de la mayordomía. Es un tema que nuestro sendero lo ha venido desarrollando con mucha precisión, con mucha, diría yo, propiedad, y estamos ahora en un tema que tiene un especial significado en términos de no solo la vida cristiana, pero también la vida de todas las personas. ¿Quién puede en nuestro momento obtener un artículo de su proveedor, de quien lo vende, de quien lo distribuye, si no es a través de los recursos financieros, a través del dinero? Entonces, para nosotros viene a ser la
consideración de las finanzas un elemento de especial importancia. Estuve revisando algunos documentos que hemos utilizado en otros momentos para este tema, en mi opinión muy interesantes. Quizá algunos de ustedes recuerdan este contenido, Las finanzas y la Biblia, un contenido muy especial con un libro de trabajo de mucha utilidad. Quizá algunos de ustedes compartieron ese tema, pero pude encontrar también otras características interesantes del dinero. Miren ustedes que han habido temas que de verdad desafían, y este es uno: cuando el dinero falla. Es un libro que tiene que ver con la manera como las finanzas van a ser significativas en términos del tiempo final de este mundo. Pero encontré todavía otro que había dejado olvidado. Quiero mostrarles algo aquí muy interesante. Este libro tiene esto, a ver si alcanzan a verlo. Eso que ustedes ven ahí es la firma de mi padre. Él así firmaba en cada uno de sus libros, y él me dejó este libro. La verdad es que en el momento no le puse tanta atención, pero ahora que he estado viendo el tema de mayordomía me encontré con cosas interesantísimas. Aunque este no va a ser nuestro material de referencia, quise hacer énfasis porque encontré un contenido muy interesante que se llama la trilogía de la mayordomía. Y nosotros estamos viendo el tema general de la mayordomía, pero aquí identifica 3 contenidos importantes a tener en cuenta cuando vamos a hacer ejercicio de mayordomía. Tiempo. El tiempo. El tiempo. El talento. Nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y nuestro tesoro. 3 T's de la mayordomía: tiempo, talento y tesoro. Interesante. Hoy vamos a enfocarnos en el tercero de estos elementos, y lo vamos a hacer guiados por este concepto que tenemos en pantalla: principios bíblicos para la mayordomía de las finanzas. Y vamos a iniciar este tiempo poniéndonos en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en gloria, esta tarde estamos muy agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos de intercambiar nuestras comprensiones, nuestras apreciaciones a través de este medio en relación a la guianza que tú nos das en el manejo de las finanzas. Padre, tú sabes que muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas experimentan situaciones críticas con las finanzas por diversas causas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que este tiempo que vamos a aprovechar para considerar los consejos que tú nos das a través de tu palabra en relación a las finanzas puedan ser significativos para que cada hermano, cada hermana pueda tener en cuenta cómo administrar sus finanzas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar en nuestro tema, y quisiera que observaran que el tema al que vamos a hacer referencia tiene un texto que nos invita a tomarlo de memoria, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto lo encontramos en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Intente decir esto: cada uno dé como propuso en su corazón. Y tenemos 2 ideas adicionales: no con tristeza ni por necesidad. No con tristeza ni por necesidad. Ahora, ¿por qué no debemos dar con tristeza o por necesidad? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Acaso no experimentamos nosotros entusiasmo por sentir que tenemos el amor de nuestro Padre? Claro que sí. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo, mis hermanos y mis hermanas?
nuestro objetivo, que conozcamos los principios bíblicos básicos para la mayordomía de las finanzas. Principios básicos. Si ustedes observaron en el título de esta lección, pusimos 1 sobre 2. Este es un primer tema dentro de la mayordomía de finanzas y el próximo domingo tiene una continuación, la temática de las finanzas. Así que ojalá estemos en buena disposición de aprovechar estos contenidos. La palabra del Señor dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y naturalmente la palabra también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos conocimientos que vamos a adquirir en relación a las finanzas nos ayudarán no solo a ser libres, pero también una libertad que nos permite ser más capaces, más desarrolladores y estar en mejor condición de administrar esos 3 componentes de la mayordomía. ¿Se recuerdan? El tiempo, el talento y el tesoro. Muy bien. Ahora, ¿qué es mayordomía cristiana? Hemos venido estudiando este tema y vale la pena aquí afirmar en nuestra mente esa idea. ¿Qué es la mayordomía cristiana? La primera palabra que salta a nuestra vista cuando pensamos en mayordomía cristiana es responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Es responder por. Cuando yo soy responsable de algo, significa que yo respondo por eso. Es decir, si está bien, qué bueno, si está mal, es mi responsabilidad. Yo tengo que responder por ello. Entonces, mayordomía cristiana es la responsabilidad que tenemos de administrar todos los recursos que vienen a nuestra mano. Ahora, ¿cuáles son los recursos que hay que administrar? El tiempo, el talento y el tesoro. Administrar los recursos, tiempo, talento y tesoro. Y en función de qué los vamos a administrar. O sea, cuando se administra, la administración tiene unas palabras claves. Lo primero es planificar. Lo segundo es organizar. ¿Qué va dónde va qué? Y luego integrar cada uno de los elementos que son necesarios para lograr. Después, supervisar, que significa ver que todo vaya bien, y controlar, que significa poner parámetros para que lo que se desvíe regrese. Ahora, ¿todo eso para qué? Para un objetivo. En nuestro caso, dice aquí, para la gloria de Dios. Los mayordomos cristianos administramos de manera responsable todos los recursos para darle la gloria a Dios. Pero también reconociendo que el que provee talento, tiempo y tesoro es Dios. Muy bien, progresemos en esto. Ahora aquí es importante recordar 2 ideas que tienen una fuerza especial para nuestra consideración de la mayordomía de finanzas. La primera es que Dios nos instruye en el uso del dinero. Mis hermanos y mis hermanas, quien en este momento no digo en este momento preciso, no en el tiempo cronológico, sino que quien no aprovecha este tiempo que nuestra congregación, que nuestra iglesia del Nazareno está poniendo al alcance de su feligresía para saber cómo se hace el uso del dinero, pues no tendrá ese beneficio. Gracias a Dios, porque usted y yo estamos disponiendo este tiempo. Entonces, ¿cuál es el primer criterio que debemos de tener en cuenta? Dios nos instruye en el uso del dinero. ¿Saben ustedes que en este libro de las finanzas y la Biblia tenemos una referencia de que hay más versículos hablando del dinero que aún del amor mismo? ¿Y saben por qué? Porque lo que sucede es que el dinero, las finanzas, tienen una doble condición. Debiera verse como un recurso y no como un fin. Debiera verse como algo que nos sirve para lograr algo y no como lograr las finanzas en sí mismo. Porque cuando eso pasa, nosotros empezamos a tener el amor por el dinero. Y ese es el principio de todos los males. Así nos dice la palabra de Dios. Bien. Entonces,
Primero, Dios nos instruye en el uso del dinero. Luego, el otro aspecto que es esencial y que en este libro, Las Finanzas y la Biblia, es muy enfatizado, muy sustentado, es que Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo hizo Él para alabanza de su gloria. Nada podemos nosotros apropiarnos. Todo es de Él. Muy bien, entonces con esas dos ideas que tienen una fuerza especial para nuestra administración, para nuestra mayordomía, avancemos en nuestra primera consideración. El primer consejo bíblico para administrar las finanzas es: reconozca a Dios como su fuente de provisión. Reconozca a Dios como su fuente de provisión. Vamos a leer este pasaje que está aquí antes de desarrollar nuestros dos temas. Dice Deuteronomio 8: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró a ti, a tus padres, como en este día. Voy a corregir, leí incorrectamente. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este pasaje que leímos hasta está haciendo alusión a aquel momento en el que Israel sale de Egipto, de un pueblo, de un lugar donde era esclavo, un pueblo que era esclavo, y va por el desierto, y en el desierto está caminando y va experimentando los beneficios, los cuidados de Dios, pero Dios está haciendo una advertencia. Van a entrar a un lugar, la tierra que fluye leche y miel, y ahí se van a multiplicar los beneficios, que cuando se multipliquen sus beneficios, no se olviden de dónde vienen. Bueno, entonces, uno, reconozca a Dios como la fuente de provisión. No tenemos nada que Él no nos haya dado, ni tiempo, ni talento, ni tesoro. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, consejo número 1, dé a Dios con sentido de gratitud. Si yo estoy consciente que Dios es quien me ha hecho la provisión, si yo estoy consciente que es Dios quien va a ser mi fuente de provisión, y si yo estoy consciente de que todo es de Él, entonces, ¿cómo no darle con gratitud, con agradecimiento, con acción de gracias, cuando yo tomo mi ofrenda, cuando yo tomo mi diezmo, o cuando voy a compartir con alguien algo adicional que pueda bendecir su vida? Lo hago con agradecimiento a Dios. Gracias, Dios, porque me permites hacer esto. Gracias, Dios, porque puedo dar esto. Y este libro que habla de la mayordomía dice su título: Dar es vivir. Dar es vivir. Y a lo que se refiere es que cuando damos, estamos viviendo. Saben que en el lugar donde está Israel hay un mar que se conoce como el Mar Muerto. Y algunos han hecho una analogía de ese mar muerto, porque ese mar recibe ríos, pero no saca ríos. ¿Y saben qué? Todo lo que llega a ese mar se muere, ahí no hay vida. Y entonces cuando nosotros damos, vivimos. ¿Y por qué sucede esto? Porque entonces empezamos a hacer que circule
la condición favorable de unos para con otros. Y el segundo criterio que debemos de tener en cuenta en relación a reconocer a Dios como nuestra fuente de provisión es que demos a Dios por obediencia. Hermanos, la palabra obediencia es una palabra que no nos gusta. El concepto general de obediencia es como ver a alguien por encima de uno. Cuando yo obedezco a alguien, el concepto de la palabra obediencia es yo miro a alguien por encima de mí. Ahora, la palabra obediencia es una palabra que se ha desvalorizado porque muchos de quienes demandan la obediencia lo hacen de manera impropia, lo hacen para sus propios intereses, para sus propios beneficios. Pero, en realidad, lo correcto es que nosotros experimentemos que Dios es nuestra fuente de provisión y que en agradecimiento a Él obedecemos y hacemos la instrucción que Él nos ha dado. Eso es lo que nos dice la enseñanza de Deuteronomio 11:18. Dios estaba instruyendo al pueblo a hacer las cosas por obediencia, pero ¿cuál era el efecto posterior de esta obediencia? El beneficio mismo de aquel que obedece. El beneficio mismo de aquel que se somete a los lineamientos de Dios y le obedece. Muy bien. Veamos el segundo punto. El segundo punto nos dice, como consejo bíblico para administrar las finanzas, sea fiel en dar diezmos y ofrendas. Sea fiel en dar diezmos y ofrendas. Veamos qué nos dice Marcos 12, 41 al 44. Dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, naturalmente Jesús, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Al ser fiel en dar diezmos y ofrendas, nosotros estamos teniendo una actitud en la que buscamos darle a Dios todo lo que tenemos. Y al darle a Dios todo lo que tenemos, estamos hablando de esa integralidad del todo: tiempo, talento, tesoro. En este caso nos enfocamos en el tesoro, nos enfocamos en las finanzas. Pero miren qué interesante. Dios no dice que agarremos todo lo que tenemos y todo lo vayamos a dejar a la iglesia. Él dio instrucciones de cómo debe de hacerse. Y entonces lo que nosotros debemos de tener es la disposición de presentarle a Dios todo, de lo cual Él nos ha dicho, esto, aquello y lo otro es lo que se debe hacer. Cuando un padre de familia, cuando una madre de familia tiene el dinero con el cual Dios le ha hecho provisión y piensa en organizar ese dinero en su diezmo, en su ofrenda, en el alimento para sus hijos, en el alimento para su familia, en el alimento para sí mismo, el vestido, ¿acaso no esa familia propia o aquella otra familia que recibe un beneficio de eso que la persona comparte con generosidad no está siendo dado a Dios? Dice la palabra, recuerdan ustedes, que por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, mis hermanos, el ejemplo que Jesús mostró de la viuda que echó esas 2 monedas, quizá en nuestro contexto diríamos que echó 2 centavos,
que echó 2 quetzales quizá. Pero en relación a los que estaban poniendo mucho dinero, el Señor Jesús dijo, es la actitud, es la disposición de darle a Dios todo lo que tiene, es la disposición de descansar en Dios sabiendo que cuando nosotros damos con fidelidad nuestros diezmos y ofrendas, Él está recibiendo la gloria, Él está siendo obedecido. Veamos una segunda lectura. 2 Corintios 9, 6, 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Recuerdan que repasamos este versículo? Ojalá no se nos olvide. Pero continúa diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta. Corrijo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Qué pasaje tan tremendo, hermanos. Hay algunas palabras aquí que son muy significativas. Por ejemplo, una palabra que es aquí muy significativa: liberalidad. Enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo esto, mis hermanos? Cuando yo tengo liberalidad, es decir, me despojo de lo que tengo y lo comparto a otros que lo necesitan, ¿quién es glorificado por eso? Es Dios quien recibe las acciones de gracias. Y la otra expresión dice la ministración de este servicio. Cuando nosotros tenemos esa disposición, esa liberalidad, dice, no solo estamos supliendo lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Muy bien, veamos cómo lo plantea nuestra lección. Sea fiel en dar diezmos y ofrendas. Siembre en forma abundante. Hermanos, sembrar en forma abundante es un concepto muy interesante. Hay personas que tienen extensiones significativas de tierra, pero no siembran abundantemente. Y hay personas que tienen porciones de tierra no tan extendidas, pero siembran abundantemente. Y sembrar abundantemente incorpora más que solo cantidad, también incorpora diligencia, porque una semilla, una
planta puesta en la tierra va a ser fructífera en la medida en la que ese sembrar se cultiva, no solo se coloca, sino que se atiende. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra de Dios nos invita a sembrar en forma abundante, nos está estimulando a decir, vamos a dar nuestros diezmos, pero vamos a dar nuestras ofrendas y vamos a dar con generosidad, vamos a compartir lo que tenemos. Algunas veces podemos pensar que tenemos tan poco que no podemos dar. Y la realidad es que poco o mucho son conceptos tan extraños, mis hermanos. Muchos de nosotros somos por unos considerados como quien tiene poco y por otros considerados como que tiene mucho. Me recuerda el testimonio de nuestra hermana Wendy un martes, cuando ella daba gracias a Dios por la forma como Dios la había bendecido en aquel momento con su actividad económica que estaba haciendo, con su trabajo. Y ella interesantemente decía que ella estaba contribuyendo a su familia, pero ella usó una expresión que a mí me impactó. Ella ya no era vista como alguien que pedía, sino alguien a quien le decían, ¿a qué nos vas a invitar? Es interesante, mis hermanos, cuando hay una buena administración basada en estos principios, la bendición viene. Y quiero hacer una recapitulación aquí para recordar. El primer principio es, reconozca a Dios como fuente de provisión. El segundo es, sea fiel en dar diezmos y ofrendas. Progresemos. El tercer principio que nos da la palabra de Dios acerca de la administración de finanzas. Administre bien con principios bíblicos. Vamos a leer una historia muy interesante, muy conocida, pero por favor véanla en términos de este concepto. Por favor, vean este concepto, que es mayordomía cristiana. Es la responsabilidad que tenemos de administrar todos los recursos para la gloria de Dios, reconociéndolo a Él como el proveedor de todo lo que tenemos. Con esa idea en mente de qué es mayordomía, vamos a esta lectura porque la vamos a hacer de una manera más objetiva y más enfocados en la administración de las finanzas. Leamos. Lucas 15, versículos del 11 al 17. También dijo, es Jesús quien habla, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Recuerden, mayordomía es la responsabilidad que tenemos de administrar todos los recursos con el propósito de darle la gloria a Dios. Es una responsabilidad. Cuando pensamos en administrar bien los recursos, ya les mencioné que el primer paso de la administración es planificar. Y planificar significa prever qué es lo que vamos a hacer en el futuro o considerar qué es lo que puede pasar en el futuro y prepararnos para
y prepararnos hoy para actuar entonces. Los planes siempre son ideas preconcebidas, estructuradas, debidamente integradas, que se proyectan hacia la ejecución o hacia la realización de proyectos o hacia la solución de problemas que no se tienen ahora, sino que se tendrán más adelante. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra aquí? A ser previsores. El joven de la parábola que el Señor Jesús comentó, que tomó los recursos y se fue, los malgastó, él no fue responsable en la administración. Él no previó lo que podía suceder en el futuro. Así que su falta de previsión lo llevó a malgastar todo. Hermanos y hermanas, estamos viviendo todavía un tiempo de pandemia en el cual muchas circunstancias que no nos imaginábamos que sucederían han pasado. El pastor mencionaba hoy en el mensaje que al principio para él era incómodo usar la mascarilla, pero pasado el tiempo se le volvió normal tener la mascarilla. Pero nunca creímos que eso fuera a ser así. Hace un año, en marzo, cuando recién se comunicaba esta situación, yo había tenido la experiencia de viajar cuando estuvo la gripe aviar, y para mí era normal tener mascarilla. Así que cuando se empezó a prever lo que venía, le pedí precisamente a mi hijo Luis Esteban que pasara en un lugar comprando unas mascarillas, y teníamos mascarilla, y antes de que la anunciaran para usarla necesariamente, yo traje mi primera mascarilla a la iglesia. Por cierto, que sabes, la boté y ya no la encontré. Pero el punto es que no sabemos qué viene adelante, mis hermanos. Entonces, es necesario considerar que con lo que tenemos hoy, lo debemos de usar para lo que es pertinente, previendo lo que puede venirnos en el futuro. El joven de nuestra parábola no previó lo que vendría en el futuro. Ahora, ¿de qué manera vamos a ser previsores? Una de las formas de ser previsores es hacer un presupuesto. Un presupuesto es un plan. Es un plan que nos ayuda a identificar en qué pretendemos gastar el dinero, o emplear el dinero, o emplear nuestros recursos. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los recursos que se administran en la mayordomía? ¿Cuáles son los recursos que se tienen en cuenta en la mayordomía? Es tiempo, es talento y es tesoro. Entonces, hablando de finanzas, pero lo mismo se hace al talento, lo mismo se hace al tiempo, se hace un plan. ¿Cómo vamos a usar? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué puede llevar un presupuesto, mis hermanos y mis hermanas? Bueno, el presupuesto debe de considerar todo aquello que nosotros vamos a necesitar para poder sustentar nuestra vida. ¿Qué necesitamos para la vida? Necesitamos alimento, necesitamos vestido, necesitamos techo, necesitamos transporte, necesitamos medicamentos, necesitamos combustible, necesitamos también recreación, pero también hay que ahorrar, hay que ser previsivo. Ahora, a veces el presupuesto parece la cantidad que tenemos parece tan pequeñita que es ilógico hacer un presupuesto. ¿Cuándo creen ustedes que se necesita ser más cuidadoso con el dinero? Cuando se tiene mucho dinero y entonces hay que hacer un plan para usar el mucho dinero, o cuando uno tiene poquito dinero y tiene que asegurarse que se use para lo que sirva. Miren, yo no sé cuál ha sido su experiencia, si alguna vez han tenido un plato con abundantes frijolitos y abundante queso, pero solo una tortilla. Cuando uno tiene esa situación, no sé si ustedes se han fijado, si hay un canasto de tortillas y muchas tortillas, hay muchos que agarran la tortilla, la ponen aquí, la enrollan y en 2 mordidas se comieron la tortilla. Pero si solo hay una tortilla, ¿qué hace uno? Empieza a partirla por pequeños pedazos
para que toda la tortilla alcance para todo el plato de comida. No sé si usted ha tenido esa experiencia, a mí me pasa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un presupuesto de tortilla para que me cubra toda la comida y poderla acompañar. Hermanos y hermanas, considere qué es todo lo que va a necesitar en el mes, en la quincena, y considere cuánto tiene para que el dinero que tiene lo gaste en lo que lo debe de gastar. Si a usted le pasa lo que a muchos nos pasa y que es lo que debemos de evitar, que llegamos a un punto en el que decimos, ¿y en qué me gasto el dinero? Eso significa que no estamos haciendo presupuesto. Pero cuando nosotros podemos decir, a ver, gasté en esto, en esto estoy gastando mucho. ¿Por qué estoy gastando mucho aquí? ¿Y cómo podemos saber si es mucho o poco lo que estamos gastando? Solo si tenemos un presupuesto. Hermanos, ensaye hacer un presupuesto. Cuando usted se ha familiarizado con un presupuesto, le es más fácil saber si aquello que está gastando es mucho o es poco. Porque en relación a qué es mucho o en relación a qué es poco. Solo cuando ha tenido una referencia. Muy bien. Finalmente, sea una persona trabajadora. ¿Cuál fue el recurso a través del cual el joven de la parábola encontraba la forma de cómo solventar su situación financiera y poder mitigar su hambre? Con trabajo. Ir a desperdiciar su dinero a los lugares de perdición, ir a malgastar su dinero y su tiempo y su talento a lugares en donde solo había vicio y solo había perdición, no le dejaba nada. Lo único que le resolvía su problema de carencia de recursos era el trabajo. Por eso, Dios nos llama, dentro de su orientación de vida, a que ganemos el pan con el sudor de la frente, no con el sudor de la frente de otro. A muchos nos parece muy bien que otro sude y que yo coma. Pero lo que la palabra de Dios dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, sea una persona trabajadora. Sí, ya sé, muchos no tenemos trabajo. Muchos han tenido dificultad para encontrar trabajo. Gloria a Dios por quienes tienen un trabajo. Cuide su trabajo. Aprecie su trabajo. Hágalo lo mejor que pueda. Sí, aspire a otro trabajo mejor, por supuesto que sí, sí, hágalo. Siempre debemos de pensar en ir más allá de donde estamos, es verdad. Pero no menospreciando lo que tenemos ahora, sino potenciando lo que tenemos ahora para proyectarlo hacia una condición mejor. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta lección, mis hermanos? La primera, la mayordomía de las finanzas es fundamental para quienes somos cristianos. ¿Por qué razón? Porque lo que hemos visto hoy son principios bíblicos y la palabra de Dios nos está guiando sobre cómo debemos hacerlo. Pero no solo estamos obedeciendo al hacer bien las cosas, al dar nuestros diezmos, al dar nuestras ofrendas, es que también nos va a dar bienestar. Segundo, la base de la buena mayordomía es dar fiel y generosamente a Dios. Eso parece que fuera no cierto, pero ¿saben qué, mis hermanos? Quien enseñó cómo se administra el dinero fue Dios. Cuando dijo, traed todos los diezmos al alfolí, estaba diciendo, dividen lo que tienen en porcentajes. El 10% lo traen al alfolí y el otro 90% lo organizan en porcentajes para que les alcance. Es que son dos porcentajes claros los que Dios organizó el presupuesto. 10% que es el diezmo para Él y 90% para que nosotros lo administremos para las otras causas. Dar fielmente a Dios y generosamente es la base de la buena mayordomía. Y finalmente, administrar los bienes según los principios bíblicos. Esta tarde hemos visto 3 principios bíblicos que los vamos a recordar.
Primero, reconozca a Dios como su fuente de provisión. Segundo, sea fiel en dar diezmos y ofrendas. Tercero, administre bien con principios bíblicos. ¿Cuál era nuestro objetivo esta tarde? Que conozcamos los principios bíblicos para la mayordomía de las finanzas. ¿Y cuál es nuestro texto a memorizar? Cada uno, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga, mis hermanos.